Historia universal. Unidad 1. La historia. Objetivo. Al término de la unidad, el estudiante distinguirá el significado de historia y la importancia de su periodización. Definición y utilidad de la historia. Concepto. Analizaremos el concepto de historia, partiendo de dos puntos de vista. Como fenómeno. Es el paso de la humanidad a través del tiempo y del espacio. Es una concatenación de hechos relevantes para la existencia humana y que necesariamente dejan una influencia inmediata o posterior en las formas de vida y organización de las diferentes civilizaciones. Como disciplina. Es el estudio y sistematización de los fenómenos humanos, sociales, económicos y políticos a partir de sus causas y consecuencias, al considerar la relación entre el pasado y el presente. Fuentes de la historia. El historiador J. Topolsky establece, en el siguiente esquema, que las fuentes de la historia se pueden dividir en fuentes directas, acontecimientos que no han sido objeto de interpretación, fuentes indirectas, todo registro en el discurso de un intérprete o intermediario. Otros investigadores consideran que las fuentes directas son las crónicas, tradiciones, mitos, testimonios orales, y que las fuentes indirectas son los restos materiales e iconográficos, objeto de interpretaciones diversas. Desde la perspectiva de una clasificación tradicional de las fuentes históricas, se considera las fuentes escritas, las representadas sobre piedra, papiro, pergamino, papel, materiales impresos, documentales. Fuentes materiales. Las representadas en restos humanos, utensilios, armas, muebles, vestimenta, fósiles, pinturas, construcciones, monumentos, etc. Fuentes orales o tradicionales. Consideran las tradiciones, anónimas o no, de carácter oral sobre hechos remotos, aún no escritos. Disciplinas auxiliares de la historia. La historia requiere de un marco interdisciplinario que minimice el margen de error al momento de investigar e ilustrar los fenómenos históricos. Entre estas disciplinas auxiliares, se encuentran las que se representan en el siguiente esquema. Ciencias auxiliares de la historia. Exactas. Física, química, biología, geología, geografía. Humanísticas. Lingüística, arqueología, paleografía, etnología, antropología, paleontología, economía, sociología, etnología, otras. Para profundizar un poco sobre el tema, analicemos las principales ciencias auxiliares de la historia. Antropología. Por sus raíces etimológicas significa conocimiento del ser humano. Es la ciencia social que estudia todas las dimensiones del hombre. En términos filosóficos comprende al ser humano como centro de todo interés cognoscitivo. La antropología estudia las características físicas de los diversos pueblos, las estructuras lingüísticas, los mitos y tradiciones, y las costumbres y formas de organización en torno a pautas socioeconómicas y políticas de las diversas comunidades. Arqueología. Estudia la antigüedad. Es la ciencia que analiza a las sociedades a través del tiempo y lo hace a partir de sus restos materiales, como los monumentos, la cerámica, las herramientas y cualquier otro vestigio de las civilizaciones. Economía. Es la ciencia que estudia los modos de producción, el mejor modo de utilizar los bienes y su distribución. Sociología. Es el estudio de la formación y funcionamiento de las diversas sociedades, sus mecanismos y procesos, surgidos de la interacción de los individuos, los grupos y el medio. Etnología. Estudia los grupos humanos a partir de sus rasgos físicos y raciales, sus orígenes y su parentesco, así como su distribución geográfica. Geografía. Disciplina que se encarga de estudiar los fenómenos terrestres y astronómicos, sus causas y efectos, también su distribución sobre nuestro planeta. Geología. Es una rama de la geografía y corresponde al conocimiento de las capas terrestres, su formación, evolución y factores que determinan la corteza terrestre. Lingüística.
Análisis y descripción de la lengua como sistema de comunicación humana, determina el origen, el parentesco, la evolución y las características gramaticales, semánticas y fonológicas de las diferentes lenguas a través del tiempo y del espacio. Numismática. Estudia y compara las monedas, medallas y derivados en su proceso histórico y simbólico. Paleografía. Es una disciplina que estudia, descifra e interpreta las formas de escritura que a través del tiempo las diversas civilizaciones han elaborado. Paleontología. Estudia los restos fósiles animales y vegetales para reconstruir sus características físicas, determinar su antigüedad y su distribución geográfica. Corrientes de interpretación del conocimiento histórico. En el siguiente cuadro, se resumen las diferentes corrientes de interpretación del conocimiento histórico, sus principales representantes y sus objetivos. Corriente, representantes, objetivos. Idealismo. Platón, René Descartes, Nicolas Malebranche, Frédéric Hegel, Emmanuel Kant. El logos, razón, gobierna y otorga sentido al universo. El alma por encima de la existencia corpóreo. La fenomenología del espíritu como fundamento de la civilización, la cultura y las instituciones. El Estado como expresión de un Dios razón hegeliano. La historia como una dialéctica del espíritu, el desenvolvimiento de la razón en distintas etapas. Positivismo. Auguste Comte, Theodor Mommsen, Émile Durkheim, Hippolyte Taine. Enriquecer la historia con el dato exacto. Investigar detalladamente los hechos. Descubrir las leyes del desarrollo social. El hecho social considerado fuera de la conciencia del individuo. Corriente, representantes, objetivos. Materialismo, histórico. Karl Marx, Friedrich Engels. Afirmar que el factor económico es determinante en la historia. Explicar la historia como una lucha de clases. Considera al Estado como instrumento de la clase explotadora. Establece una periodización de la historia en modos de producción, comunismo primitivo, esclavismo asiático, feudalismo, capitalismo y socialismo. Estructuralismo. Claude Lévi-Strauss. Formular leyes generales para la interpretación de la historia. Estudiar los hechos humanos en función de un comportamiento de estructuras organizadas. Reconstruir un fenómeno para encontrar reglas de su funcionamiento. Historicismo. Leopold von Ranke, Wilhelm Dilthey, Oswald Spengler, Arnold Toynbee, R.G. Collingwood, José Ortega y Gasset, Benedetto Croce. Especificar que el suceso histórico es único e irrepetible. Negar la existencia de leyes históricas. Establecer los valores que resultan de la evolución histórica. Especificidad de la historia frente a la ciencia. Escuela de los Anales. Fernand Braudel. Destacar la importancia del medio geográfico en la historia. Resalta la importancia de la estructura social. Periodización de la historia. Con la finalidad de dar un orden cronológico a los eventos más importantes de la humanidad, los especialistas se han dado a la tarea de dividir la historia en 5 grandes períodos que muestran eventos concretos para delimitar la separación entre estos. La forma más usual para dividir estos grandes períodos es la utilización de edades. De tal modo que para hacer alusión a la división del tiempo histórico, que muestra las grandes transformaciones de la cultura, se analizarán las edades. Determinados eventos de relevancia histórica, social y cultural coadyuvan a establecer una adecuada periodicidad. Por ejemplo, la escritura como límite entre prehistoria y antigüedad, o la toma de Constantinopla en 1453 para separar la Edad Media y el Renacimiento. Analicemos el cuadro siguiente. Periodización de la historia. Prehistoria, entre 1 millón y 3 millones de años antes de Cristo. Paleolítico, Mesolítico, Neolítico. Desde el surgimiento de la humanidad hasta la invención de la escritura. Historia. A partir de la invención escritura, 3500 años antes de Cristo aproximadamente. Edades. Antes de Cristo, año 0, después de Cristo.
Antigüedad 3500 a.C., 476 después de Cristo. Civilizaciones agrícolas esclavistas y teocráticas. Egipto, Mesopotamia, India, China. Fenicia, Persia, hititas, hebreos. Grecia y Roma como símbolo de la antigüedad clásica. La caída del Imperio Romano de Occidente marca el final de la Edad Antigua. Edad Media 476 después de Cristo, 1453 después de Cristo. Edad de Fe. Las invasiones bárbaras saquean a Roma en el siglo V después de Cristo. Confrontación entre cristianismo y el Islam. Feudalismo y cruzadas. La caída del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, marca el final de la Edad Media. Edad Moderna 1453-1789. El Renacimiento representa el inicio de la modernidad, época humanista y de florecimiento de las artes y del pensamiento. Descubrimientos e inventos modernos. Desarrollo del comercio y de la burguesía. El absolutismo en el siglo XVII es criticado por las ideas de la Ilustración. Revoluciones burguesas. La Revolución Francesa marca la transición de la modernidad a la historia contemporánea. Edad contemporánea 1789 a la fecha. Imperialismo. Primera Guerra Mundial. Crisis del capitalismo, auge del socialismo, dictaduras totalitarias, fascistas. Segunda Guerra Mundial. Guerra Fría, capitalismo, EUA, contra comunismo, URSS. Avance tecnológico, física nuclear. Aeronáutica, informática, cibernética, robótica, bioquímica, genética, telecomunicaciones. Globalización, apertura de fronteras al libre mercado. Ejercicios. 1. Resuelve las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál es la definición de historia? A. Es el pasar del tiempo sin interrupciones en el tránsito de las ideas y de los procesos que van dando forma a nuestro sentir inmanente. B. Es el campo de las consideraciones epistemológicas que han inquietado en todos los tiempos a la conciencia humana. C. Es la ciencia humanística que estudia al hombre a través de la concatenación de hechos en diversos tiempos y espacios. D. Es la justificación ideológica que se estudia desde una perspectiva historicista y revolucionaria para deslindar los hechos. 2. Las fuentes históricas se pueden clasificar en A. Positivistas y materialistas. B. Antiguas y modernas. C. Auxiliares y complementarias. D. Directas e indirectas. 3. ¿Qué disciplina auxiliar de la historia estudia los restos de civilizaciones antiguas como la cerámica o las ruinas arquitectónicas? A. La geología. B. La paleografía. C. La arqueología. D. La prehistoria. 4. ¿Cuál es el objeto de estudio de la antropología? A. Las costumbres, las tradiciones y forma de ser de un pueblo. B. Los restos arqueológicos, los fósiles y la vida ordinaria. C. Los métodos de la interpretación histórica. D. Los vestigios antiguos de cada civilización. 5. La paleontología analiza A. Los periodos de la historia según las corrientes de interpretación y su análisis. B. Los hechos más remotos a partir de la paleontología comparada, conforme con los periodos históricos. C. Los hallazgos de fósiles vegetales y animales para determinar la antigüedad de los hechos. D. Las distintas corrientes de interpretación epistemológica que los especialistas van estableciendo. 6. Son disciplinas que apoyan a la historia para ubicar un acontecimiento en tiempo y lugar. A. Antropología y geografía. B. Periodicidad y arqueología. C. Cronología y período. D. Exactitud y precisión. 7. Disciplina auxiliar de la historia que investiga los fenómenos de la producción y el consumo de bienes y servicios. A. La forma de estructurar la historia. B. La economía. C. El análisis histórico. D. El materialismo histórico. 8. Relaciona cada una de las siguientes corrientes historicistas con el representante que le corresponde. 1.
Historicismo. 2. Materialismo histórico. 3. Positivismo. 4. Estructuralismo. 5. La corriente de los anales. A. Levi Strauss. B. Fernand Braudel. C. Auguste Comte. D. Karl Marx. E. Benedetto Croce. A, 1E, 2D, 3C, 4A, 5B. B, 1A, 2B, 3C, 4D, 5E. C, 1B, 2C, 3A, 4E, 5D. D, 1E, 2C, 3A, 4B, 5B. 9. Es una característica del positivismo. A. Analiza la interconexión de los hechos. B. Sustenta la historia con base en la ciencia. C. Es una teoría a favor de la clase obrera. D. Niega el darwinismo. 10. El materialismo histórico considera que A. Las ideas y valores de la sociedad determinan su base económica. B. El factor económico es determinante en la historia. C. El espíritu niega la materia. D. La sociedad es un conjunto de estructuras. 2. Resuelve las siguientes preguntas. 11. Ordena cronológicamente las siguientes etapas de la historia. 1. Prehistoria. 2. Revolución industrial. 3. Edad Media. 4. Esclavismo asiático. 5. Edad Moderna. 6. Renacimiento. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. B, 1, 4, 6, 5, 3, 2. C, 2, 3, 5, 4, 1, 6. D, 1, 4, 3, 6, 5, 2. 12. La periodicidad de la historia hace referencia a. La narración de los eventos. B. Los fenómenos culturales. C. Los periodos de la prehistoria. D. La delimitación entre un evento histórico y otro. 13. Forma más común de dividir los eventos históricos en etapas. A. Antes y después de Cristo. B. Por siglos. C. Por edades. D. En soles. 14. Para la periodicidad de la historia deben contemplarse aspectos como A. Lugar donde se desarrollaron los acontecimientos. B. Eventos culturales y sociales determinantes. C. El desarrollo de las ciencias y las artes. D. Tiempos cortos y largos. 15. Movimientos promovidos por la Iglesia durante el Medioevo, con el propósito de recuperar los sitios santos. A. Los feudos. B. Las cruzadas. C. Las polis. D. La Inquisición. 16. Los bancos, prestamistas, fueron A. Logias secretas e irregulares entre los siglos XVI al XIX. B. Gremios y ligas de mercaderes asociados en el Renacimiento. C. Un sistema de economía de autoconsumo. D. La institución financiera a finales de la Edad Media. 17. El Renacimiento estuvo vinculado al desarrollo económico de A. La burguesía. B. El campesinado. C. Los feudos. D. Los jornaleros. 18. Las ciudades-estado florecieron durante el Renacimiento, pero se vieron afectadas por causa de A. Las cruzadas. B. Las ciudades-estado. C. La caída de Constantinopla. D. La invasión árabe en el sur de España. 19. Una potencia colonialista del siglo XVI. A. Estados Unidos. B. Portugal. C. Francia. D. Japón. 20. Movimiento intelectual y humanístico de Italia del siglo XIV al XVI. A. Renacimiento. B. Ilustración. C. Positivismo. D. Iluminismo.